En esta segunda parte de la clase de esmalte, amelogénesis y biomineralización, detallaremos la estructura de la fase mineral y luego presentaremos los componentes orgánicos del esmalte maduro, enfatizando en las proteínas estructurales y las enzimas que van a permitir la amelogénesis. Los cristales en el esmalte son mucho más grandes con respecto a los otros tejidos que mineralizan, como la dentina, cemento o el hueso. Como puede observarse en esta imagen, realmente en su volumen, longitud y ancho son mucho más grandes. Estos cristales, a su vez, tienen que estar altamente empaquetados y para hacerlo, si lo van a hacer en un patrón de distribución espacial, vamos a ver que hay una orientación espacial determinada. Y vamos a hablar de un concepto nuevo que es el de decusación de esos cristales. El alto grado de mineralización requiere de una distribución de esos cristales de manera ordenada y se genera así lo que se llama la unidad estructural básica del esmalte, que es el prisma. Es decir, que el esmalte está compuesto por prismas que a su vez tienen en su interior cristales de hidroxiapatita. Pero esos cristales se ordenan diferente. En la región de la cabeza vemos que el patrón de distribución es paralelo entre sí, esos cristales se empaquetan, ¿sí?, en forma paralela y que en los extremos o en los bordes de esas cabezas empiezan a decusar levemente. Eso quiere decir que se inclinan, ¿sí?, tienen una angulación. Y esa angulación se hace un poquito más evidente, ¿sí?, en más cantidad, en la cola de esos cristales. Eso genera entonces una distribución cristalina diferente. Pero no hay una diferencia en el grado de mineralización entre la cabeza y la cola. Eso genera que sea realmente resistente a los impactos, pero que por la decusación de esos cristales se logre el impacto de esas fuerzas oclusales, se logre disiparlo, es decir, volcarlo, ¿sí?, desplazarlo, desorganizarlo, descentralizarlo. Eso hace que no ocurran fracturas en un tejido que es tan mineralizado. Y para sumar a esto, complementa la vaina, que es la zona límite entre cabeza y cola de prismas vecinos, y donde se alojan en esos espacios interprismáticos la mayor parte de la sustancia orgánica y el agua. Ese poquito que quedaba de orgánico y agua, eso escaso, ¿sí?, se aloja en la vaina. La microscopía electrónica de barrido pone en evidencia la orientación de los cristales de hidroxiapatita dentro de los prismas. Tanto en las secciones longitudinales como en las transversales podemos ver que en la región de las cabezas los cristales se organizan en forma paralela, mientras que en las colas tienen un ángulo de decusación. Aclaro con respecto a la bibliografía de Tenkate, que hace mención a rod, ¿sí?, o varilla, a la región de las cabezas y a interrod como a la región de las colas. Eso quiere decir que no consideraría al prisma como su totalidad, es decir, como compuesto por cabeza y cola. Y es por eso que en esta clase yo no me estoy refiriendo a una región interprismática, porque de hecho las colas pertenecen al prisma. Y ya se vio con la imagen anterior que su grado de mineralización es similar, simplemente el ángulo de decusación es lo que genera la diferencia y gracias a sí, esa transducción de fuerzas de alguna forma que desplaza para evitar las fracturas del esmalte. Entonces, la función de los prismas, mediante la disposición de cristales de hidroxiapatita en la cabeza, que soporta los choques de esas fuerzas masticatorias, y en la cola que distribuye y disipa esas fuerzas, como pueden observarse con las flechas, como es ese circuito, ¿no? En cada impacto masticatorio, todos los prismas tienen
este soporte y disipación de fuerzas. Mientras que la vaina, a modo de envoltura, ¿sí? Si bien es escasa en materia orgánica y agua, es lo suficiente como para permitir que entre prisma y prisma haya un pequeño espacio, ¿sí? Un colchón. Esa estructura que rodea al famoso ojo de cerradura antigua o escama de pescado, ¿sí? Va a frenar el choque interprismático. Todo esto gracias a que hay entonces una disposición de los cristales orientados en esos prismas que generan esta posibilidad de resistencia. La microscopía electrónica de transmisión que se observa de alta resolución en A muestra el patrón de ubicación de los cristales de hidroxiapatita siguiendo el eje C, que es el eje longitudinal del cristal. Mientras que en el inbox, en la pequeña imagen en A, muestra cómo la microscopía por difracción, una técnica especial por difracción, muestra cómo es ese cristal, cómo es la disposición cristalina. En B también, por transmisión, se puede ver un paquete de cristales y la distribución paralela de los mismos en o dentro de lo que corresponden a las cabezas. Y hacia los extremos vemos un poquito cómo van decusando, ¿sí? Cómo se van inclinando. Con respecto a la imagen en C y D, observamos por microscopía electrónica de barrido cómo los cristales se orientan y cómo decusan, cómo se ven en D en el corte transversal de la escama de pescado también la orientación de esos cristales que están magnificados en C. Y esto permite ver que hay una estructura jerárquica, ¿sí? Que podemos hablar de los cristales que están dentro de los prismas, es decir, que los cristales están conformando esos prismas. El prisma existe gracias a el ordenamiento espacial de esos cristales y el ordenamiento espacial se debe justamente a cómo es que se ensambla esa matriz orgánica del esmalte para luego ser removida. Mientras que también podemos hablar en general, en E, como puede observarse, que el patrón de movimiento de los prismas también tiene ondulaciones. Algunas regiones, las más inferiores, se ven más en región o en corte transversal y las que están más hacia la región central se ven un poquito más longitudinales. Eso tiene que ver con que en realidad los prismas y los cristales dentro de los prismas son generados por los ameloblastos que están retrocediendo a medida que forman esta matriz con los cristales que luego completan su maduración o mineralización. Y esto entonces genera también decusaciones prismáticas. Entonces hablamos de un cambio de ángulo. Bien, no es un cristal perfecto, ni es un prisma perfecto lleno de cristales. Entonces, esa estructura histológica primaria que es el prisma, ¿sí? En cortes longitudinales se va a poder apreciar como bandas delgadas o varillas adamantinas que son irregularmente paralelas, como muestra esta microscopía electrónica de barrido en la parte superior, mientras que en corte transversal el prisma va a mostrar esas características escamitas, ¿sí? U ojo de cerradura antigua, que son secciones irregularmente hexagonales u ovoides o en ojo de cerradura, como puede observarse en la imagen de microscopía electrónica de barrido en la imagen inferior. ¿Sí? Con respecto a la orientación de los prismas, podemos ver que las cabezas se orientan generalmente hacia oclusal y las colas hacia cervical. Además de esto, vemos en la imagen por microscopía electrónica de barrido que evidentemente en cada prisma que se está observando ahí hay líneas de detención con pequeños cambios en la altura de esta misma estructura prismática. Eso se debe a que, nuevamente, se trata de células que están formando estos prismas que están llenos de cristales. Bien, entonces esto hace que el patrón sea no tan continuo. ¿Sí? Esas líneas de detención son características de
tejidos mineralizados que están siendo formados por células. En este caso, hablamos de los ameloblastos que retroceden. Pero la orientación de los prismas tiene que ver específicamente con la relación en cuanto a las superficies libres, surcos y fisuras y a la forma definitiva de ese diente. En esta imagen se muestra un diente permanente, ¿sí? Hay algunos pequeños cambios con respecto a un diente temporario, pero lo importante de esto es que ustedes pueden observar que los prismas tienen ángulos diferentes en función de la ubicación topográfica dentro de la pieza dentaria. Y eso ustedes, al hacer operatoria, tienen que tener y contemplar muy precisamente las líneas de ubicación de estos prismas, ¿sí? Entonces es fundamental para estos procedimientos odontológicos tener una correcta apreciación o un recuerdo correcto de cómo son la disposición prismática. Pero no todo el esmalte está formado por prismas. Veamos por qué. El esmalte aprismático está relacionado directamente a la ausencia o menor desarrollo de los procesos de Tomes de los ameloblastos, que en ese momento son ameloblastos secretores. La primera deposición del esmalte, que va a dar lugar a la conexión amelodentinaria, es de un esmalte aprismático. También se encuentra en la superficie externa del esmalte prismático de todos los dientes primarios, principalmente en la zona superficial de las coronas. Y en las piezas permanentes, en un 70%, encontramos en varios puntos, como cervical, de fisuras, microfisuras y cúspides. ¿Cuál es la importancia odontológica en estas zonas superficiales del encuentro de un esmalte aprismático? Que uno pueda identificarlo correctamente y que si en ese sitio, que generalmente son sitios retentivos o sitios que requieren sellado para poder hacer estas maniobras, el odontólogo deberá realizar un grabado ácido. Y en estas regiones aprismáticas el grabado ácido requiere un mayor tratamiento ácido. ¿Por qué? Porque al no haber superficies retentivas como en los prismas, es un tema delicado de tratar. El espesor generalmente de ese esmalte aprismático es de entre 30 y 100 micrómetros, con lo cual, bueno, ese grabado ácido va a generar, ¿sí?, la desaparición de una importante cantidad o capa de esmalte. Entonces hay que evaluarlo bien, hay que tenerlo bien en consideración en los momentos de realizar estos procedimientos. En este review de 2017 muestran en el lado izquierdo, en A, los cristales dispuestos en el interior de las cabezas de los prismas. Esa organización paralela de los cristales y la decusación en los márgenes de los mismos. La segunda imagen en B muestra en un incisivo cómo la disposición prismática en la región desde la conexión amelodentinaria hacia la superficie, marcada con la flecha en azul, muestra el esmalte prismático, mientras que hacia la superficie, cuando cicla entre rugoso y liso, pierde gradualmente el proceso de Tomes durante la fase de maduración. Esto genera la deposición de un esmalte aprismático. Con mayor aumento, en la parte C, podemos ver realmente cómo es esta disposición paralela de los cristales. Ya no conforman prismas como en la región inferior. Entonces, los cambios morfológicos de los ameloblastos durante su ciclo vital generan la disposición cristalina que va a dar lugar a un esmalte que conforme o no prismas. En A, el ameloblasto joven espera la señal de la dentina mineralizada sin producir esmalte. En B vemos un ameloblasto secretor de conexión amelodentinaria, aprismática, que no presenta proceso de Tomes desarrollado, pero que ya se ve polarizado y comenzando a aumentar en altura. En C, el ameloblasto secretor comienza a desarrollar su proceso de Tomes y genera esmalte prismático, mientras sigue elongando, hasta que en D, la forma del ameloblasto secretor activo es cilíndrica alta, con un proceso de Tomes bien desarrollado, que continúa depositando los cristales, que crecen como delgadas cintas en organización prismática. Las imágenes E y F muestran la reducción de la altura de los ameloblastos
y el patrón cíclico de borde liso en E y rugoso en F, características de la fase de maduración, donde la remoción mediante el proceso de endocitosis de los componentes orgánicos da lugar al crecimiento del cristal en ancho y espesor. Vamos a presentar los componentes orgánicos del esmalte maduro. Como ven en esta imagen, en el esmalte maduro, dentro de la fracción orgánica hay un predominio importante de proteínas con respecto al resto de los componentes. La estructura cristalina no es el único componente del esmalte. Durante sus diferentes fases de maduración, las proteínas del esmalte cumplen un rol importante en su desarrollo. Podríamos clasificar estas proteínas como proteínas estructurales, enzimas y otras proteínas, como por ejemplo la cialofosfoproteína de la dentina en el límite amilodentinario o CAD. Recordemos que todas son proteínas no colágenas. Estas proteínas participan en funciones muy importantes, como por ejemplo, iniciación del proceso de mineralización, reservorio de iones minerales, regulación de la traza de crecimiento, tamaño y morfología de los cristales, protección de los cristales durante su crecimiento y maduración. Recuerden que los ameloblastos secretan proteínas estructurales para constituir la matriz. Entre ellas encontrábamos las amelogeninas, ameloblastinas y enamelinas, como así también tuftelinas. En conjunto, las proteínas estructurales participan en la formación microestructural del esmalte, regulando el crecimiento cristalino y el alto grado de organización de la estructura adamantina. Las proteínas que funcionan como enzimas proteolíticas o proteinasas, es decir, que digieren proteínas, permiten la eliminación de la mayor parte de las proteínas estructurales. Entre ellas podemos citar metaloproteinasa 20 y calicreína. Las enzimas proteolíticas participan en diferentes etapas de la amelogénesis. Como ya se mencionó, estas eliminan la mayor parte de la materia orgánica proteica y así permitir el crecimiento cristalino. En la fase secretoria participan las metaloproteinasas, como por ejemplo la enamelicina. Se expresa esta enzima cuando se empieza a secretar la materia orgánica, procesando proteínas nacientes, como las amelogeninas, enamelinas y ameloblastinas. Están libres en la matriz extracelular, son una familia de endopeptidasas zinc dependientes, es decir, metaloproteinasas, secretadas como zimógenos, son reguladas por inhibidores endógenos y cuando estos inhibidores están activos, las proteasas se encuentran inhibidas. Debemos recordar, de bioquímica general, los conceptos de endopeptidasas y zimógeno. ¿Qué pasa en la fase madurativa? Participan las serinaproteasas, como por ejemplo calicreína, que se asocian a la fase mineral y son encargadas de degradar las proteínas remanentes entre los cristales para permitir un mayor crecimiento de los cristales. Este gráfico muestra la presencia y actividad de metalo y serina-proteasas, principalmente en la fase de secreción, transición y maduración. En el esmalte inmaduro, la cantidad de matriz proteica es muy alta comparada con el contenido mineral. En esa etapa hay un predominio de metaloproteinasas, mientras que en la etapa de maduración, la actividad de serina-proteasas favorece una disminución drástica de la matriz proteica, dando lugar, como ya se mencionó, al aumento del contenido mineral y los cristales. En la etapa de transición están presentes tanto metalo como serinproteasas. Van disminuyendo las metaloproteasas para ir aumentando las serinaproteasas. Puede observarse que a medida que avanza la fase de maduración del esmalte, la materia orgánica disminuye
por acción de las serina-proteasas, aumentando el contenido mineral. Es decir, que es necesario la drástica eliminación de la mayor parte de la materia orgánica para permitir el crecimiento cristalino. Así como las enzimas regulan la función de las proteínas durante la formación del esmalte, es necesario a su vez regular la actividad de dichas enzimas. ¿De qué manera es posible regular la actividad de estas enzimas? Por ejemplo, removiendo moléculas inhibidoras presentes en el sitio activo, secretar la matriz en forma inactiva, es decir, como simógeno, y al clivar alguno de sus aminoácidos se convierte en una enzima activa, justamente en el periodo de la amelogénesis en el cual está indicado que ella actúe. En bioquímica general, analizamos que la actividad de las enzimas depende del pH del medio en el cual se encuentran. Por lo tanto, si se producen modificaciones del pH, la matriz en la cual están estas enzimas actuando podrán modificar la actividad de las mismas. En esta figura podemos apreciar que las proteínas estructurales más abundantes durante el desarrollo del esmalte son las amelogeninas, y hay un bajo porcentaje entre enamelinas, ameloblastinas y tuftelina. Empezaremos a describir su estructura y función durante el proceso de amelogénesis. Comencemos con las amelogeninas. Son un grupo heterogéneo de proteínas, fundamentalmente ricas en histidina, glicina, leucina y prolina. Su carácter hidrofóbico puede modificarse ante drásticos cambios en el pH. ¿Cuál es la importancia de la presencia de aminoácidos de histidina en su estructura? Es un aminoácido capaz de captar protones y, por lo tanto, amortiguar el pH de la matriz adamantina. La histidina no solamente capta protones, sino que le confiere a la matriz naturaleza básica, es decir, carga positiva. La histidina le confiere carga positiva por momentos, cuando el descenso del pH detona su actividad buffer. En estos momentos, las amelogeninas de la matriz orgánica del esmalte inmaduro serán afines entonces por la eosina. Recordemos que la eosina es un colorante ácido, por lo tanto afín por un componente básico. En este caso serán las amelogeninas. ¿Cuándo? Cuando tengan o estén atrayendo los protones con su actividad buffer. ¿Recuerdan la coloración que adquiere la matriz orgánica del esmalte inmaduro? Lo vimos hace un rato en el otro video. Cric, cric, ¿responden? ¿Se acuerdan? Sí, el que dijo que era basófila es correcto. Se vería violeta. Parece contradictorio, ¿no? Pero no lo es. Se los dejo picando para dentro de un ratito. Las amelogeninas son proteínas bipolares. La secuencia de aminoácidos de amelogenina pueden dividirse en tres dominios. A, el dominio N-terminal, polipéptido rico en tirosina e insoluble. Cuando son procesadas las amelogeninas, este péptido se ubica en la vaina del esmalte. También posee una región central rica en prolina, de naturaleza hidrofóbica, compuesta por secuencias repetitivas de X e Y prolina. Y por último, el dominio C terminal. Es una porción polar con gran afinidad por la hidroxiapatita y necesaria para el ensamblaje de nanosferas cuando el pH es mayor a 6,5. La amelogenina es una proteína inestable, siendo rápidamente removida ni bien se secreta. Es poco soluble en un rango fisiológico de pH. El ensamblaje entre las moléculas de amelogenina depende de la presencia de calcio y de fosfato, que forman puentes iónicos entre dímeros de amelogeninas. En condiciones fisiológicas, su escasa solubilidad es el resultado de la formación de estas nanosferas. El dominio A o extremo amino
participa en la interacción entre las amelogeninas para formar las nanosferas, mientras que el dominio B o extremo carboxilo contribuye a la estabilidad de dichas nanosferas. ¿De qué manera las amelogeninas son capaces de controlar el crecimiento del cristal adamantino? Ese control se relaciona con la afinidad inicial que tienen por la hidroxiapatita, propiedad que luego van perdiendo. ¿Cómo se realiza ese control sobre la forma, el tamaño y la orientación de los cristales? Se realiza a partir de la inhibición selectiva de la deposición mineral, es decir, calcio y fosfato, sobre ciertas caras de ese cristal. El cristal crece en largo, en dirección a su eje C, guiado por las nanosferas. La proteína se une a los cristales por el segmento C terminal. ¿De qué manera entonces la amelogenina pierde afinidad por los cristales? Es a través de su segmento C carboxilo terminal, cuando este segmento se elimina por acción de las proteasas, inmediatamente luego de la secreción. Entonces pierde afinidad por el cristal. Al ser degradadas, son internalizadas en vesículas del ameloblasto, permitiendo de esta manera que los cristales puedan crecer en ancho y espesor. Una forma de corroborar que se localizan entre los cristales y no quedan atrapadas por ellos es mediante su extracción sin descalcificación. Esta pérdida de afinidad por la hidroxiapatita, que contribuye a su remoción mediante la endocitosis por parte de los ameloblastos, y sumada la inestabilidad mencionada anteriormente, hacen que sea poco evidente su presencia en los preparados histológicos. Las nanosferas, que contienen alrededor de 100 moléculas de amelogenina, se ensamblan formando una matriz alrededor de los cristales iniciales. Por último, vamos a observar el procesamiento extracelular que va sufriendo la amelogenina desde que es secretada por el ameloblasto hasta que es removida en forma de fragmentos solubles por esa misma célula. En su procesamiento participan enzimas proteolíticas. La actividad de enzimas proteolíticas degrada a la molécula de 25 kilodalton en proteínas de menor peso molecular y se elimina el telopéptido C hidrofílico. Las amelogeninas nacientes están especialmente limitadas al esmalte recién secretado, o sea, en la capa externa del mismo, y son procesadas relativamente rápido, mientras que en la subsuperficie predomina una molécula de 20 kilodalton que parece acumularse en la matriz del esmalte. La misma se genera por eliminación del telopéptido hidrofílico, como dijimos, por lo tanto su comportamiento es hidrofóbico. Esta proteína es luego procesada generando dos fragmentos solubles de 11 y 13 kilodalton, ricos en histidina, y otro fragmento insoluble rico en tirosina. El péptido insoluble, rico en tirosina, permanece en la vaina interprismática. Las amelogeninas permanecen insolubles o unidas a la fase mineral hasta que se degradan a una molécula de menos de 20 kilodalton. Degradaciones posteriores de los fragmentos conducen a la formación de pequeños péptidos y aminoácidos solubles que luego serán eliminados por el mismo ameloblasto. Refirámonos ahora a las enamelinas. Constituyen aproximadamente un 2% de las proteínas del esmalte en desarrollo. Está fosforilada y glicosilada, y a diferencia de las amelogeninas, es una glicoproteína hidrofílica y ácida, es decir, tiene carga negativa. Posee una capacidad de absorberse fuertemente a los cristales, interaccionando preferentemente con las caras laterales del fosfato octocálcico, al cual nos referiremos más adelante. Se expresa durante el estadio secretorio del ameloblasto, se localiza en el frente de mineralización y cuando es clivada, sus productos se localizan en el esmalte prismático e interprismático. Y así comenzamos a develar el misterio. La matriz orgánica del esmalte inmaduro se observa en los preparados histológicos teñidos con hematoxilina y eosina
bien basófila. Característica afinidad por la hematoxilina de un componente ácido, en este caso las enamelinas, producidas en la fase secretoria. Basofilia que, si recuerdan, se iba perdiendo al madurar el esmalte y ser removidas para quedar restringidas a la vaina en el esmalte maduro. Veamos qué pasa ahora con las enamelinas en su procesamiento extracelular. Se sintetiza y se libera como una proteína naciente de 142 kilodalton. Y, semejante a las amelogeninas, va sufriendo clivajes que la transforman en especies de menor peso molecular, hasta que alcanza los 32 kilodalton. Esta última molécula posee alta afinidad por la hidroxiapatita. Al unirse a la fase mineral, controla la nucleación y el crecimiento cristalino. Predomina en la profundidad del tejido, cerca de la unión amelodentinaria. Posiblemente, posteriores clivajes conducirán a la aparición de pequeños péptidos que finalmente serían eliminados de la matriz por acción del ameloblasto. La capacidad de absorberse fuertemente a los cristales se pone en evidencia al requerir descalcificar para extraerla, indicando un rol de control más fino, que verán más adelante. La siguiente proteína es la ameloblastina o amelina. Es la segunda proteína más abundante en el esmalte, constituye entre un 5 a un 10% de las proteínas del esmalte en desarrollo. Es una glicoproteína fosforilada que contiene hidroxiprolina. Los productos proteolíticos de la región C-terminal posee alta afinidad por el calcio, por lo cual también controlarían la mineralización. Esta proteína sufre un clivaje proteolítico en el cual se elimina su extremo C-terminal con alta afinidad por el calcio, controlando de esta manera la mineralización. Y también controla las estructuras prismáticas del esmalte. Esta amelina es llamada también proteína de la vaina o sieve en inglés. Tiene una característica con su cantidad de aminoácidos que permiten la adhesión entre los ameloblastos y la matriz. Y asimismo, ya que es posible extraerlas sin descalcificación, se cree que se localizan entre los cristales y que no están firmemente unidas a ellos. Sumado a esto, la presencia de estos aminoácidos hacen que no sea afín ni por la hematoxilina ni por la eosina, razón por la que no contribuye a la coloración basófila observada en el esmalte inmaduro. Ameloblastina se encuentra distribuida en la capa externa del esmalte y es secretada como una proteína de 62 kilodalton que sufre un procesamiento extracelular que origina productos de menor peso molecular, formando agregados insolubles en las zonas más profundas del esmalte, quedando así restringida en la periferia de los prismas, denominándose proteína de la vaina. Tuftelina es otra proteína encontrada en mucho menor porcentaje en la matriz del esmalte. Contiene aminoácidos como cisteína, ácido aspartico y glutámico, que le confieren carga negativa. Es altamente hidrofílica y ácida. Con respecto a la tuftelina, la encontramos en el esmalte maduro también y una concentración mayor próxima a la conexión amelodentinaria. Su composición en aminoácidos polares, de los cuales los que tienen carga le dan su característica afinidad por la hematoxilina. Todo esto hace entonces que por la enamelina y la tuftelina se genere esa basofilia importante en el esmalte inmaduro. Pensemos que el andamio se forma y una vez formadas esas nanoesferas y ya esa cinta delgada del cristal comienzan a ser degradadas, quedando de esta forma enamelinas y tuftelina que justifican la basofilia que presenta el esmalte inmaduro. También se le postula un rol de adhesión o facilitando la adhesión y señalización celular.
Una vez secretada, sufre clivajes, se ubica cerca de los procesos de Tomes e induce el inicio de la mineralización. Al igual que las amelogeninas, posee la capacidad de autoensamblarse durante la mineralización del esmalte. La fosforilación de residuos aminoacídicos de serina y treonina le permiten adquirir carga negativa y así sitios de unión al calcio. Esta proteína ha sido propuesta como nucleadora para la formación de los primeros cristales del esmalte, justamente por su capacidad de quelar el calcio. Una vez descritas la naturaleza y procesamiento y función de las proteínas del esmalte, en esta imagen podemos ver que durante la formación del esmalte se producen cambios en la proporción de proteínas totales, que va descendiendo fuertemente. Durante el periodo secretorio de la amelogénesis, la proteína más abundante es la amelogenina, cuya proporción desciende en la fase de maduración. En cambio, en amelinas se van haciendo más predominantes justamente hacia la fase de maduración. Y de esta manera completamos la segunda parte de la clase de esmalte, amelogénesis y biomineralización. Recuerden entonces que vimos el rol de las proteínas, tanto estructurales como las enzimas, que participan en la fase de amelogénesis, ¿sí? Integrando la composición química con la histología de la matriz orgánica del esmalte. Los invitamos entonces a una tercera parte donde vamos a profundizar conceptos de biomineralización.